efectivamente. Sí, entonces lo que queremos decir en este video es la relación que existe del texto de Grammer con la arquitectura como tal. Y pues en realidad llegamos a la conclusión de que para llegar a la arquitectura, o sea, para entender la arquitectura de belleza, la estética de la arquitectura, pues es muy difícil conseguir estos cinco conceptos, estos tres conceptos, pues porque primero con el Pues juego, sí, el ejemplo del juego. con el juego es muy difícil que funcione la arquitectura en respecto a esto, porque la arquitectura como tal sí tiene una función, está pensada, digamos que en este Sí tiene momento, una finalidad. sí tiene una finalidad, o sea, pensada para este momento, la época en la que estamos, pues es efectivamente para que la gente lo habite. Sí existe la posibilidad de que exista una arquitectura que no tenga un uso, que se podría pensar en una arquitectura conceptual y eso, pero en realidad esa arquitectura no es la que compone, digamos, nuestro entorno. Sí, hasta cierto punto. Porque la arquitectura está amarrada a otros conceptos y otras características que el arte, pues que el arte no está amarrado a esto. Entonces, digamos, pues O sea, el arte como tal no tiene ninguna función. Exacto, Eso lo diferencia mucho, pues, de sí. eso. Yo creo que una de las reflexiones más interesantes de trabajar con Grammer ha sido hasta qué punto estamos haciendo arquitectura y hasta qué punto hemos estado haciendo arte, o cuál es la línea, qué tan fija es la línea entre estas dos disciplinas, por así decirlo. Y desde esa medida nuestros tres ejercicios pues han explorado un poco esa división, esa separación entre arte y arquitectura, liberándonos en cada uno de ellos de diferentes estadios fundamentales que uno considera que son propios de la arquitectura en primer lugar, como en el juego, pues el uso directamente, las limitaciones como propiamente como económicas, sociales, etcétera, de estar atadas a un uso definido. En la fiesta creo que fue después el tiempo, como tratar de que tenga, o sea, temporal. sí, de que imaginar tenga una arquitectura que tenga, sí, que tenga su propio tiempo. exactamente, que pueda ser entendida como estructura En orgánica en ese sentido de Grammer. En cambio, en este concepto sí se puede entender más la arquitectura, más que en el juego. O sea, el concepto, Sí. el concepto de fiesta, sí, de esta atemporalidad, o de que tenga su propio tiempo la arquitectura, pues efectivamente, pues no siempre pasa, pero sí está más cerca a que se pueda hacer así, para que tenga su belleza. Igual yo creo que al menos estas tres condiciones definitivamente no son ciertas de la arquitectura contemporánea. No, yo no creo que la arquitectura contemporánea cumpla, pues la gran mayoría de ella cumpla con estas tres experiencias, en cuanto a que en realidad la arquitectura hoy está supeditada a unas limitaciones mucho más lógicas y funcionales que lo que pueden ser pues bellas, por ponerlo en términos desde la estética y desde Grammer. Pues es que la reflexión pues, del taller era muy interesante, ver cómo se podía pensar la arquitectura cuando no está atada, cuando no está amarrada a otras condiciones más funcionales. Y en esa medida pues creo que estuvo muy bien el taller, como pensarlo así. No sé. Y pues lo del símbolo, hablar del símbolo. Pues sí, no sé, bueno. Sí. Pues que entonces sí es como ponerle un significado a la arquitectura. Mandar un mensaje. Mandar un mensaje, mostrar un mensaje y que tenga una relevancia, o sea, que tenga una relevancia más de ser el objeto de la arquitectura. Entonces sí es como ponerle un significado a la arquitectura que en realidad en la actualidad no está muy presente. Sí hay algunos casos, pero no es que se pueda ver en toda la arquitectura. Como decíamos, pues la arquitectura que nos rodea en general no está supeditada a esta estética, pero en verdad si nos ponemos a pensar en el pasado, como en el que les decía, los griegos y eso, sí se puede ver más eso del mismo objeto que va a hacer referencia a uno y es... Pero era considerada arquitectura, sí tenía un significado. Sí, yo creo que de pronto esa connotación de la arquitectura algo más cercana al arte podría ser más cierta en culturas ancestrales, pero no sé hasta qué punto hoy en día pueda seguirse hablando
La arquitectura. o en el futuro. De arquitectura quién como sabe arte, sí, también. sí, hasta Si es un proceso que estamos haciendo para llegar a ese futuro de pensar la arquitectura como arte y su estética. Ujú. Y pues desde Gadamer, no sé, creo que es muy difícil finalmente tratar de hacer coincidir esas tres experiencias antropológicas con la experiencia de la arquitectura hoy en día. No. Sin embargo, con los proyectos se logró Sí, llegar con a estos eso. Sin proyectos embargo, se- pues es una arquitectura que no es para Sí, la es ciudad, conceptual. digámoslo así, como no es, sí, no es para la ciudad, como en el contexto en el que vivimos. Sí, a mí me empezó a parecer curioso precisamente eso, lo que decía antes de hasta qué punto estos proyectos se volvieron, eran labores de escultura en un caso, este último de la cámara oscura pues Sí, es en realidad casi que la cámara oscura es lo último que estamos pensando, sino en realidad es el gesto de la imagen y la trascendencia de la imagen, que fue así un poco como entendimos el símbolo. La escalera que era bueno, Sí, la escalera era Sí. un poco más Era ingenua, un un poco. elemento arquitectónico, pero sin ser, Sí, sin eso me- ser arquitectura. sin ser arquitectura. Exacto. esa era un poco más ingenua todavía. Me parece que el segundo ejercicio nuestro estuvo mucho más explorado, pero sí, no. En general estuvo muy bien, creo que en general era un buen intento de aproximarse a la arquitectura, sí, a la arquitectura desde esos tres conceptos, que creo que simplemente era el taller y por eso pues estábamos hablando